Bueno, en este video les voy a explicar cómo resolver sumas y restas de números enteros. ¿Sí? Entonces, los clasifiqué en dos tipos a las sumas. Las puse. En el caso, ¿qué pasa? Cuando son del mismo signo y cómo se resuelve o qué pasa cuando son de distintos signos. Vamos con el primer caso. Primer caso, mismo signo. Me encuentro, ejemplo 1, dos números positivos. Ejemplo 2, dos números negativos. Y ejemplo 3, tres números negativos. ¿Sí? En cada cálculo todos los números son del mismo signo. Ahora, vamos a tener en cuenta, para poder entender por qué se resuelve de esta manera, vamos a tener en cuenta o vamos a suponer que los números positivos son ganancia, ¿sí? Si hablamos de dinero, ganancia. Y los números negativos, deuda o pérdida. Entonces, vamos al ejemplo número 1. Si yo gano 20 y luego gano 7, en total voy a tener una ganancia de 27, ¿sí? Ese va a ser el resultado de la primera cuenta. Más 27. ¿Sí? Positivo porque es ganancia. Ahora, si yo tuviera una deuda de 32 y luego otra deuda, sigo debiendo, le agrego más deuda a mi deuda, 5 más, en total tengo una deuda, signo negativo, de 37. ¿Sí? Ahora, vamos con el tercer caso. Deuda, deuda, deuda. Si yo debo 12, después quedo debiendo 8 y encima después debo 10, en total mi deuda se va haciendo cada vez más grande, es de 12 más 8, 20 y 10, 30. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hice para resolver cada uno de los casos? Bueno, cuando son los números del mismo signo, este tipo de cálculos, ¿sí? Cuando son del mismo signo, se resuelven sumando, ¿sí? Se resuelve sumando. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Se resuelve sumando. Y el resultado va a quedar con el signo que tenían los números. Acá eran dos positivos, resultado positivo. Acá los que sumé eran negativos, entonces queda negativo el resultado. Acá eran los tres negativos, negativo el resultado, ¿sí? Entonces, vamos ahora al segundo caso. Segundo caso, números de distintos signos, ¿sí? Ahora, en cada cálculo yo me encuentro con dos números de distintos signos. Ejemplo 1, menos 20 más 30. Ejemplo 2, más 45 menos 60. Y ejemplo 3, menos 19 más 20. En ambos casos, en los tres casos, vamos a empezar por el primero. Tenemos los números de distintos signos, ¿sí? Uno positivo y uno negativo. Entonces, volvemos a lo mismo, a comparar el número negativo con deuda. Si yo debo 20 y gano 30, en total voy a tener me voy a quedar solo con ganancia de 10, ¿sí? Porque si yo tengo que pagar esta deuda de 20, solamente me va a quedar de ganancia 10. Volvemos a lo mismo. Vamos a suponer que esto es una ganancia y esta es mi deuda. Entonces, si yo tuviera ganancia de 45, pero luego tengo una deuda o adquiero una deuda de 60, ¿qué más grande, la deuda o la ganancia? Y en este caso más grande es la deuda. Entonces me voy a quedar con deuda, pero mi deuda va a ser de 15 ahora, ¿sí? Porque con esa ganancia algo la pude achicar. Ahora vamos a lo mismo, a observar esta cuenta y vamos a tener en cuenta como que vamos a cambiar un poco este número. ¿Sí? A ver, debo 19, vamos a poner así, debo 19 y gano 9. ¿Sí? En este caso. Si yo debiera 19 y gano 9, esta ganancia no me alcanza, es menor a lo que yo debía, por lo tanto me voy a seguir quedando con deuda, pero esta vez va a ser de 10. ¿Sí? Una deuda de 10 porque tuve 9 a favor que achiqué mi deuda. Viéndolo de esta manera, como deuda ganancia, es una forma de hacerlo, pero si no, una forma más simple es pensar qué hicimos para poder hallar este resultado. Lo que hicimos en realidad para poder hallar el resultado más 10 fue restar estos dos números
a conveniencia. O sea, yo no voy a respetar ni los signos de esta cuenta ni el orden de los números. Al que veo más grande, en este caso 30, sin tomar en cuenta los signos, le resto 20 y eso me dio 10. Esta es la forma de resolver. Pero el signo de ese resultado es positivo, ¿sí? Va a ser positivo esto de acá, este es positivo porque el número de mayor módulo era positivo, ¿sí? Por eso tiene número. Acá el número de mayor módulo, o sea, el que parece más grande sin tener en cuenta el signo, digo yo, es el menos 60, ¿sí? El que tiene mayor módulo. Y como era negativo, eso hace que el resultado sea negativo en esta cuenta. Y en este caso el número también de mayor módulo es el 19, menos 19, y como era negativo, eso hace que mi signo del resultado sea negativo. Entonces, volvemos a repasar. Para resolver cada uno de estos casos, de estos ejemplos, yo tuve que haber restado los números de una forma que a mí me convenga. Segundo ejemplo, hice 60 menos 45, eso me dio 15. Y a ese 15 le puse el signo negativo porque era negativo el número de mayor módulo. En este caso hice 19 menos 9, ¿sí? Y eso me dio 10 y le puse el signo negativo por el número que era de mayor módulo, que era negativo. Entonces, conclusión, para resolver una suma con números enteros de distinto signo, se resuelve restando, ¿sí? Esto es lo que tiene que quedar claro. Se resuelve restando. Entonces, se resuelve restando y el resultado lleva el signo del número de mayor módulo. Espero que esto haya quedado claro. Bueno, ahora vamos a ver cómo resolver una suma algebraica. En este caso tenemos esta cuenta que es 12 menos 30 más 5 más 10 menos 2 menos 7. Ahora podemos ver que a diferencia de lo que vimos anteriormente, es que aparecen más de dos números, ¿sí? En el primer caso, lo que vimos anteriormente fueron sumas de dos números de distinto signo o de números del mismo signo. En este caso tenemos todos números de distinto signo, pero no son dos, son varios. Entonces, para empezar a resolver esto de forma ordenada, nos conviene agruparlos. Agrupar primero los positivos por un lado y luego los negativos por otro. Primero vamos a diferenciar cuáles son los negativos. Los negativos son el menos 30. Recuerden que se considera negativo cuando tiene el número un signo menos adelante. Tenemos negativo el menos 2 y tenemos negativo el menos 7. Como positivos vamos a tener el 5, que tiene un más adelante. Los positivos tienen un más adelante, o el más 10 también es positivo, o no tienen signo. En este caso el 12 no tiene signo adelante, pero se considera positivo, ¿sí? Siempre que no tenga el signo adelante se considera positivo. Bueno, ya distinguimos entre números positivos y negativos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es colocar un signo más, porque dentro de este paréntesis lo que yo voy a hacer es sumar todos mis números positivos, que son los que tengo con azul. Tengo el 12, que le voy a sumar 5, que le voy a sumar 10, ¿sí? Esos son todos mis números positivos. Eso por un lado, ya agrupé en un paréntesis todos los positivos. Ahora voy a colocar un signo menos y voy a abrir otro paréntesis porque dentro de ese paréntesis voy a agrupar todos mis números negativos. Pero miren esto, a esos números negativos, el 30, el 2 y el 7, ¿sí? Que es el último, yo los escribo sumando. No es que yo los pase a positivos, no. Me alcanza con saber con este signo de adelante que lo que yo vaya a sumar acá va a estar restando. Entonces, los pongo sumando, pero yo adelante le pongo el signo menos para que se sepa que esos números son negativos. Ahora, ¿qué hacemos? Resolvemos las sumas de adentro de los paréntesis, siempre dejando estos signos que yo dejé acá con negro
Adelante. Entonces, positivos voy a tener en total. Y empezamos a sumar. 12 más 5, 17. Más 10, 27. Tengo positivos 27 y negativos. También los sumamos para saber cuántos negativos tengo. 30 más 2, 32. Y más 7, 39. Ahora ya está. Esta cuenta nos quedó con dos números, ¿sí? O sea que esta cuenta es igual a la que vimos anteriormente, el caso de las sumas de dos números enteros de distinto signo. Tenemos uno negativo y uno positivo. Y como dijimos antes, los números, las cuentas que tienen una suma o resta de dos números con distinto signo, se resuelven restando. Entonces restamos a conveniencia. A 39 le quito 27 y eso me da 12 de resultado. ¿Sí? Eso me da 12. Pero no termino ahí, porque ahora tengo que ver con qué signo ese 12. Y recuerden que yo lo resolví a través de la resta, pero el resultado iba a llevar el signo, en este caso, de 39, ¿sí? Vamos a ponerle el signo de 39, porque siempre este tipo de cuentas llevaba el signo del número con mayor módulo. Bueno, espero entonces el resultado de este cálculo es menos 12. Espero que así haya quedado claro cómo resolver una suma algebraica.